¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado y auspiciado por el Hospital Privado Universitario de Córdoba para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy, un tema que yo creo que es muy interesante si usted pasa de los 50 a 60 años, que es la salud para los adultos mayores, el cuidado de la salud de los adultos mayores. Esa es la idea. Y me acompaña el doctor Hugo Palmieri, médico especialista en medicina familiar, y la doctora Paula Rodríguez, también especialista en medicina familiar. Con ellos vamos a conversar sobre todo este tema que yo les he anunciado recién. A ambos, gracias por haber venido al programa, un gusto tenerlos acá. Y todo un tema, ¿no? Realmente la salud de las personas mayores, porque yo me ubico en ese sector y no somos un trapo que hay que tirarlo al costado, sino que necesitamos un poco más de cuidado tal vez que los otros. Pero, ¿cómo sería y cómo implica la salud del adulto mayor? No sé quién de los dos agarra la posta. Arrancaría yo, Rubén. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy interesante el tema del adulto mayor porque, digamos, es una población que está aumentando mucho epidemiológicamente, digamos, la expectativa de vida en la población mundial. Es una población que se incrementa el número de personas y eso hace que la problemática de las personas por ahí no está tan definida. Escuchaba que mencionabas 50, 60 años. No es que hay una edad donde podríamos definir qué es el adulto mayor, sino como un conjunto de problemas que está relacionado a personas. Quizás a algunos les llega, depende a su forma de vivir, a los 60 y a otras personas les llegan estos problemas a los 75, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué implica la salud del adulto mayor? Es, digamos, tratar de lograr que esa persona, independientemente de la edad, pueda alcanzar, digamos, el mayor nivel de bienestar en su salud, de acuerdo al contexto y situación que vive, en, digamos, de una forma integral, tanto en el ámbito biológico, psicológico como social. Muy importante esta visión en este grupo poblacional en crecimiento, como dije anteriormente, porque los problemas son de esta índole, no estrictamente biológico, también la dimensión psicológica y social muy importante. Está bien. ¿Y cómo se aborda la consulta del adulto mayor? ¿Paula? Sí, Paula, adelante más. También justamente de una forma más integral. Entonces, en general el paciente llega con una motivación personal, con un turno programado y muchas veces más motivado a lo biológico, ¿no? Las preguntas que suelen plantear los pacientes vienen desde cuestiones más concretas en la salud, alguna enfermedad, y tenemos que ampliar el abordaje para sumar estas otras esferas, lo biológico, lo social, y poder integrarlo también. Hay algunas estrategias concretamente en lo biológico que solemos seguir, pero tratamos de integrar a la familia, el estilo de vida. Bueno, ahí precisamente el estilo de vida saludable como título es fantástico, estilo de vida saludable, pero cuando nos referimos a ese tema, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para aclararlo, mucha gente por ahí lo tiene como frase de apoyo, pero nada más. Bueno, básicamente el estilo de vida saludable en este grupo etario es, digamos, ver cómo se está desarrollando en su forma de vivir, ¿sí? En la forma de cómo se alimenta, de la exposición a tóxicos, si hace actividad física, ¿no? De las relaciones humanas, del contacto social, del contacto con la familia, de si la forma de vivir hace de que vaya a digamos, por un camino, por un recorrido que en el proceso de salud-enfermedad lo tienda más a llevar hacia el bienestar y la salud, por así decirlo. ¿Sí? Está bien. Ahora, desglosémoslo. Sí. Porque mencionaste la alimentación y la actividad física, dos elementos importantísimos. Pero vayamos a la alimentación, porque la gente dice, yo como saludable, como todos los días como frito, por ejemplo. Bueno, no sé hasta qué punto es saludable, todos los días está comiendo papa frita, huevo frito y milanesa frita. Entonces, ¿qué podemos decir del tema de alimentación? El tema de alimentación no es muy diferente. Diría que la alimentación saludable hoy en día atraviesa de forma transversal todos los ciclos de la vida. Ya sea los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, deberíamos todos desde un inicio tener el mismo, digamos, consumir los mismos grupos de alimentos. Tratar de que la alimentación
predominantemente esté compuesta por frutas y verduras, ¿sí? Y tener un componente determinado de proteínas, llamamos a proteínas a lo que es la carne, el pescado, el pollo, ¿sí? Y un contenido similar del de proteínas de lo que llamamos hidratos de carbono. Hidratos de carbono pueden ser todos los derivados de la harina y incluiríamos ahí algunos vegetales como papa, zanahoria y remolacha. ¿Y los carbohidratos refinados, qué diferencia hay con los hidratos de carbono? No, es un poco, es lo mismo. Por ahí los carbohidratos refinados o procesados, los que mencionas, son por ahí alimentos que tienen un proceso que la industria los desarrolla, que le da más palatabilidad, se le llama, que los hace más ricos y que genera cierta placer, que hace que lo consumamos con más frecuencia, claro, porque más procesado. Escucho nutricionistas decir que el azúcar es el peor veneno del mundo para el organismo. ¿Es tan así? ¿Querés opinar, Paula? Sí, creo que hay que regular, no diría el peor veneno, porque justamente cuando hablamos de ser integrales en la consulta va a ayudar al paciente a conocer cuáles son los alimentos más saludables y las proporciones, pero también reconocer el ambiente, digamos, qué cosas disfruta comer, saber que un encuentro con la familia y una cena es algo que genera también salud, entonces quizás si lo invitaron a comer tal comida, no por eso va a dejar de ir al encuentro, ¿no? Claro. Brevemente, cuando muchas veces le aconsejan a una persona la dieta mediterránea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la dieta mediterránea se asemeja un poco a esta proporción de alimentos que yo mencioné anteriormente. Se llama dieta mediterránea porque es más el estilo de dieta en esa zona geográfica, que predominan más ciertas, bueno, el pescado, el aceite de oliva, las verduras, ¿sí? Y no tanta carne e hidratos de carbono. Por ahí, lo más para sintetizar y que la gente entienda, uno podría gráficamente agarrar un plato, ¿sí? Dividirlo a la mitad imaginariamente y en esa mitad incluir todos los vegetales, ¿sí? Como en proporción. En una mitad todos En una mitad vegetales. todos vegetales. Pueden ser cocidos, al horno, crudos. ¿Y en la otra? En la otra mitad dividirla en dos. Y un cuarto sería el componente proteico. ¿Con carne vacuna? Carne vacuna, pescado, pollo. ¿Y el otro cuarto, ahí irían los hidratos de carbono. Bueno, ahí me avisan que nos queda un minuto para hablar de la actividad física. Vamos a poner una edad, después de los 65, 70 años. ¿Cuál es la actividad física recomendable y qué cantidad de tiempo? ¿Cuántas veces por semana, todos los días? ¿Cómo es el tema? En la actividad física tratamos de dividirla en lo que es más de fuerza o de equilibrio y lo que es aeróbica. Entonces ahí cambia por ahí el tiempo que se requiere, pero por lo menos unas 2 a 3 veces por semana de actividad física. ¿Cuántos minutos? Y lo mínimo sería unos 20 minutos, como para pensar que el paciente realmente está en actividad. Por ejemplo, una persona que sale a caminar con paso sostenido, 20 minutos por día, 3 veces por semana, ¿estaría cubierto? Estaríamos hablando como del mínimo. Pero ¿El mínimo? Sí, igual en el adulto mayor justamente, lo que decimos es que cualquier tipo de actividad física, el hecho de hacer algo, ya ayuda. Después depende cuánto, de qué forma, si puede ser asesorado, sería mucho mejor, pero ya con el hecho de hacer algo, se genera un beneficio. Está bien. ¿Bicicleta fija, por ejemplo? Bicicleta fija, sí. Sin duda. Y hacer mucho hincapié también en la fuerza, en la elongación y en la flexibilidad. Porque en este grupo etario es muy importante mezclar un poco de todos estos formatos de actividad física para prevenir en el presente o en el futuro a mediano o largo plazo ciertos problemas frecuentes como puede ser las caídas y el riesgo de caída. Entonces, ir trabajando desde temprano lo que es la fuerza en los miembros inferiores, la elongación y la flexibilidad, le va a permitir a una persona de 85 años, o yo en el consultorio puedo ver hasta personas de 92 años o más, lograr agacharse y atarse los cordones, ¿sí? Y disminuir mucho el riesgo de caída. Por ahí, si uno simplemente camina, le queda la parte de la elongación y la flexibilidad. Sí, obviamente caminar lo trabaja, pero se puede hacer algún otro tipo de actividad como pilates, yoga. Está demostrado el tai chi también, que favorece mucho al equilibrio y disminuye el riesgo de caídas. Está bien. Sí. Vamos a hacer una muy pequeña pausa.
Y en el próximo bloque vamos a hablar también de los chequeos preventivos y todo eso que hacen a la salud del adulto mayor. Un minuto y volvemos. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. Estoy con el doctor Palmieri y la doctora Rodríguez y el tema es la salud de los adultos mayores, ¿no? Y en este bloque era importante, yo lo anticipé un poco, el tema de los chequeos preventivos, ¿no? ¿Qué tan importantes son para la salud de la persona mayor? Sí, ahí vamos un poco más a lo que decíamos como la esfera biológica. Sabemos que hay ciertas cosas que son más frecuentes, de acuerdo a avanza la edad, entonces está escrito, digamos, cómo ir abordándolas y qué se podría estudiar en una consulta en general. Más allá de que, voy a volver a mencionar, de que con cada paciente uno hace una visión más integral y ve qué se puede ofrecer, qué necesita, qué no. Hay algunas cosas como el rastreo de ciertos cánceres que se hacen de acuerdo a la edad. Por ejemplo, el rastreo de cáncer de colon es una patología, o sea, se busca esa enfermedad después de cierta edad y hasta los 75 años. Después, de acuerdo al paciente, su calidad de vida, su expectativa de vida, incluso se puede extender. El rastreo de cáncer de mama, por ejemplo, también se hace en los adultos mayores. El rastreo de aneurisma de aorta abdominal, ¿no? También se hace por ecografía. Por ejemplo, por ahí, sí, también continuando con los rastreos, por ahí que la gente entienda un poquito el significado de rastreo. El rastreo es una condición que el paciente la está padeciendo, pero de forma asintomática. Entonces es el médico a través de la tecnología y bueno, la medicina en general que va a buscar esa condición, ¿sí? que no está manifestada sintomáticamente y que haciendo una intervención antes de que se manifieste tiene un beneficio, ¿sí? Claro. Entonces, como decía Paula, que mencionó los 3 cánceres más importantes de prevenir, hay algunas otras condiciones que no son cáncer que hay que ir a buscarlas. Está bien. Por eso en el consultorio, dentro de los chequeos preventivos, vamos a tomar la tensión, pedimos un análisis de glucosa en el laboratorio para detectar la gente que tiene diabetes y no lo sabe, pedimos un análisis de colesterol para detectar la gente que tiene el nivel de colesterol alto y no lo sabe, y lo pesamos y lo medimos para ver el grado de peso, sobrepeso o obesidad, y también algunas cosas que vamos a rastrear, a ir a buscar, no están tan manifiestas, o sí, pero entre líneas, por así decirlo, y por ahí mediante una entrevista uno puede detectar si el paciente tiene algunos indicios de depresión, muy frecuente en el adulto mayor, o indicadores de un deterioro cognitivo. Entonces, tenemos distintas formas de hacer rastreo. Como decía Paula, la mayoría de los cánceres, el 100%, es a través de métodos complementarios. Hay análisis de sangre y después muchos rastreos se hacen simplemente mediante preguntas y examen físico. Y obviamente en los adultos mayores también los órganos sensoriales, hacer un chequeo de la visión, de la audición y después el riesgo de caídas como ¿Y cada importante. cuánto hay que hacerlo estos chequeos? Bueno, ahí sí es difícil, lo habíamos charlado, porque depende mucho del paciente. En general diríamos que alguien que no tiene grandes problemas de salud, que no tiene síntomas que lo molesten o enfermedades muy puntuales, podría venir una vez al año, por ejemplo. Pero después depende del paciente si tiene o no alguna enfermedad o depende del rastreo que estemos hablando, cambia la frecuencia. No todo lo que acabamos de mencionar se hace de forma anual. Hay cosas que se esperan más tiempo, periodos más largos para repetirlo, pero por lo menos un encuentro anual como para detectar si hay algo que llame la atención. Y armarse de paciencia para hacerlo, ¿no? Porque a veces los viejos se quejan y dicen, pero tengo que ser ahí, me tienen una hora en la sala de espera y qué sé yo. Sí, hay que establecer una agenda con el paciente y no todos los chequeos preventivos justamente son preventivos, tienen que hacerse todo en el mismo periodo. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo juega en todo esto el tema de las vacunas, no? Porque bueno, las algunos vacunas, dicen, pero ¿qué? No me vacuno. Para diferenciar un poco, en los rastreos la enfermedad está presente de forma subyacente y la vamos a buscar, y las vacunas entran dentro de lo que nosotros llamamos lo que es la prevención primaria. O sea, la vacuna es uno de los métodos de hace un montón de tiempo con suma evidencia científica que
actúa antes de que la enfermedad esté presente, ¿sí? Entonces hay evidencia muy fuerte en el adulto mayor de la vacuna antigripal, ¿sí? Que esa se repite de forma anual. Estamos en la época, ya casi medio terminando, es abril, mayo, junio, para colocarse la vacuna antigripal anual. Y después hay evidencia científica, bueno, aparte de ya tema en boga el COVID, la vacuna de la neumonía, ¿no? Está bien. Son 2 vacunas, por ahí la gente está en contacto con todo lo que es la prevención. ¿Qué tiene que hacer un adulto mayor para prever las caídas, que son tan clásicas en los mayores de 70, 80 años? Se caen, se quiebran la cadera, se quiebran todo. ¿Qué es lo que debería hacer para no caerse, ¿no? Ahí tenemos también como 2 aspectos. Lo que habíamos empezado a mencionar de lo físico, de mantener el equilibrio, la fuerza, la estabilidad mediante principalmente actividad física, que no es una cosa, por supuesto, del momento, sino que se hace a través de los años. Y dentro de eso también, lo más físico-biológico estaría esto de, por ejemplo, el control de la visión, que son cosas que pueden influir, un buen control de la tensión baja en los adultos mayores, un mal control de la tensión puede favorecer las caídas. Y después lo que tendría que ver más con ambiente, desde el calzado, por ejemplo, un calzado cerrado, cómodo, hasta lo que tiene que ver con el hogar. Mencionamos la iluminación por las noches, por ejemplo, que los espacios estén bien iluminados, prestar atención a lo que pueden ser alfombras, mesas. Entonces tenemos esos 2 aspectos, el ambiental también es importante. El cuidado del cerebro es muy importante porque es el que te determina la toma de decisión que va a hacer uno. ¿Me baño con una alfombra de goma o no me baño? No la compro porque no tengo plata para comprar. Pero resulta que no comprar la alfombra de goma significa una patinada en la bañera y chao. La mayoría de las caídas suelen darse por ahí en el baño. Entonces por ahí a veces medidas no tan tecnológicas o que requieran de tanta tecnología médica como simplemente es utilizar el baño que no tiene bañadera sino que tiene ducha y colocar agarraderas al levantarse, digamos, en la pared cerca del toilet o de la ducha, disminuye altísimamente el riesgo de caída y disminuye la mortalidad de forma muy Es decir, que hace falta también un tónico cerebral, entonces, ¿no? Bueno, vamos a hacer una muy pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a continuar un poco con este tema de las caídas porque vamos a hablar también de la osteoporosis, todo un tema sobre todo para las mujeres. Un instante y volvemos. Muy bien, estoy con el doctor Palmieri y la doctora Rodríguez y estamos hablando del cuidado de la salud de los adultos mayores. Todo un tema para las personas que, como yo, ya tienen muchas canas en la cabeza. Y seguimos conversando del tema de las fracturas, porque la fractura de los huesos en los adultos pareciera que no es lo mismo que con un chico que se cae y, bueno, y le pasa lo que le pasa. ¿Cómo es el tema? Bueno, por ahí estamos hablando de osteoporosis, entender que justamente qué es la osteoporosis. Podríamos así decir que es como una fragilidad aumentada en los huesos, ¿sí? Y por ahí es un factor de riesgo, ¿sí? Entender que por ahí la enfermedad final no es la osteoporosis en sí misma, sino la fractura. Y en los adultos de mayores suele ser la fractura de cadera, por ahí la fractura más importante frente a una caída. ¿Eso se da más en las mujeres que en varones o igual? La osteoporosis suele ser por una cuestión de una evolución hormonal más relacionado a las mujeres que en varones. Sí, sí, es un factor de riesgo más importante. Pero bueno, la osteoporosis por ahí, interesante aclarar algunos conceptos, como que por ejemplo la osteoporosis en sí misma no duele, por ahí se confunde la osteoporosis y la artrosis, y entender esto como la osteoporosis como un factor de riesgo que hay que ir afrontando luego desde edades más jóvenes, ¿no? Generalmente las mujeres después de la menopausia, con una serie de por ahí Paula nos va a comentar ahora, de algún estilo de vida más alimentario o actividad física, para ir, digamos, fortaleciendo esa masa ósea, para que en el caso de haya una caída simple, se disminuya el riesgo de fractura. Está bien. ¿Paula? Sí, tal cual, digamos, más allá de que después se puede o no rastrear la osteoporosis y si se diagnostica tenemos opciones de tratamiento, lo ideal es pensarlo antes, anticiparnos a eso y actuar desde la prevención.
hay estrategias saludables. Como mencionamos ya varias veces, la actividad física también favorece el mantenimiento, digamos, de los huesos. No fumar. Fumar es un gran factor de riesgo para la osteoporosis. Alimentación saludable que ya mencionamos, en este sentido, por ejemplo, la incorporación de calcio a la dieta. Tratamos de no usar suplementos excepto que sean estrictamente necesarios, sino más bien con una alimentación rica en calcio. Y también tener en cuenta, como mencionaba anteriormente, todas las condiciones que pueden aumentar el riesgo de caída. Porque, digamos, la osteoporosis es un factor, entre otros, que pueden favorecer al riesgo, digamos, que frente a una caída esté la fractura. Por eso hoy nos faltó hablar un poco del tema de la polimedicación, que es un factor muy importante a controlar en el adulto mayor, que tiene que ver mucho controlar la interacción entre los medicamentos y qué tipos de medicamentos una persona toma, porque es un factor principal en el aumento del riesgo de caída. ¿Qué querés significar con polimedicación? ¿Mucha abundancia de medicamentos? Claro, pero lo que suele pasar, llamamos polimedicación, y por ahí un paciente, una persona que va teniendo atenciones con diferentes profesionales y generalmente en la adultez convive con varias condiciones, como puede ser hipertensión, dislipemia, insomnio. Por ahí la sumatoria de más de 4 o 5 medicamentos y sobre todo por ahí el uso de medicación para dormir, ya que el insomnio también puede ser una patología muy frecuente en el adulto mayor. Ese conjunto de medicamentos hay que ver cómo se está tomando, cómo se está controlando y disminuir, digamos, el uso de medicamentos que no tienen un verdadero impacto en la salud para evitar el riesgo de caída. Pero vos dijiste que el paciente está yendo a distintos médicos y que tal vez el médico que va no sabe lo que le recetó el anterior. Pero ustedes en el hospital privado han hecho un excelentísimo sistema de pantalla con la historia clínica donde cualquier médico que esté atendiendo un paciente sabe por la pantalla todos los medicamentos que está tomando, todos los antecedentes clínicos, que eso está muy bueno. El privado lo está vendiendo al exterior, si no me equivoco, ¿no? Claro, bueno, ahí me dicen que nos queda un minuto y hay un tema fundamental, el tema de la memoria, las causas del Alzheimer. ¿Podemos decir algo sobre ese tema? Y el tema, no sé, Pablo, ¿querías hablar? En general tratamos también de adecuarlo al paciente y puede ser que el paciente manifieste alguna queja, digamos, respecto a memoria, olvidos, o a veces la familia. En ese caso tenemos las estrategias de abordaje, son primero en el consultorio. Hay formas de evaluarlo a través de ciertas preguntas o pequeñas acciones que nos ayudan de una forma más concreta a evaluar si existe un deterioro o no y qué podemos hacer con cada paciente. Sí, claro. Y esto es muy importante porque hay mucho temor y mucho miedo. Tratar de diferenciar lo que es una evolución natural de la pérdida de memoria, así como pueden aparecer las arrugas en la piel, la artrosis en los huesos. La memoria también se va desgastando y son los olvidos benignos, que a todos nos pasa y uno empieza a dónde dejé la llave, esto, de lo que puede ser el inicio de una enfermedad que puede tener una intervención que ya mediante técnicas de rastreo y test y evaluaciones cognitivas y entrevistas que uno hace, puede detectarlos y identificar si necesita un tratamiento específico para prevenirlo. Ahí con la musiquita nos avisan que se nos terminó el programa. Muchas gracias a los dos por haber venido a este programa. Hemos enriquecido, creo, a toda la teleaudiencia y nos volveremos a encontrar seguramente más adelante. Muy bien. Muchísimas gracias. El tema del próximo programa que vamos a tratar, para aquellos que les encanta cantar o hablar en público, es el cuidado de la voz. Se lo digo hoy para que el próximo miércoles, si le interesa el tema, nos volvamos a encontrar. Y como le digo siempre, si está de acuerdo con todo lo que hemos hecho, lo espero la próxima semana exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.